Entonces, configuremos acá un repaso de las distribuciones de carga de una dimensión. Y entonces la próxima clase comenzamos con las de 2 dimensiones, por ejemplo, para repasar la clase de lo del sábado pasado. Entonces, distribuciones de carga en una dimensión. Nosotros hemos venido trabajando básicamente con este tipo de sistema, con una varilla, que como es tan delgada, entonces la podemos considerar como una distribución de carga en una dimensión, ¿cierto? Ahora, atención, les pregunto una cosa. Esta varilla de longitud L es una distribución de carga unidimensional y obviamente yo puedo relacionar la carga contenida en esta diminuta fracción de varilla de longitud de X. La carga contenida ahí se relaciona con dx mediante la densidad lineal, que es dq por dx, densidad lineal de carga. Atención, chicos, qué otro sistema físico es una del que nosotros ya hemos hablado? Es una distribución de carga en una dimensión. Voy a comenzar a tomar apuntes sobre la gente que está participando. Listo. Un anillo, profe. Un anillo, muy bien. Yo puedo doblar esta varillita o esa tirita de carga eléctrica, la puedo doblar en forma de anillo. De forma tal que el espesor de este anillo es absolutamente delgadito y despreciable. Profe, ¿de ahí se puede tomar para hallarlo en el cilindro también? ¿Mismo principio? Lo que pasa es que un cilindro, dependiendo del caso, es un sistema en 2 dimensiones o en 3. Usted tiene O que un cable. especificar, por ejemplo, tendría que especificar si es un cilindro hueco o es un cilindro sólido para saber si es en 2 dimensiones o en 3. Entonces, pero, por ejemplo, varios de estos anillos configuran el cilindro. ¿Sí me explico? Un cilindro hueco es una sucesión de anillos. Un cilindro sólido es una sucesión de discos. ¿Sí me entiende, Miguel? Sí, señor. O más bien, sí me hice entender. Porque obviamente que usted me Sí, entiende, señor. Sí, sí, señor, sí. pero puede que yo no me haga entender. Sería como una bombona y haciéndole un corte a lo horizontal. Pues primero explíqueme que una bombona. Una pipeta de gas. Exactamente, como un cilindro y usted le Es un hace un cilindro. corte horizontal al cilindro. Entonces, por ejemplo, ese anillo que yo tengo ahí, ¿qué es lo que dice Fabián según le entiendo? Lo que dice Fabián es que nosotros tenemos un cilindro de esta forma. Y si nosotros cortamos este cilindro acá horizontalmente, vamos a sacar un anillo, pero este cilindro tiene que tener algún espesor, Fabián. O sea, tiene que ser obviamente hueco, pero con un espesor así sea pequeño. ¿Sí me entiende?
Sí, el de la lámina. para que obviamente esto pueda ser un anillo en el corte. ¿Sí me explico? Sí, profe. Au. Muy bien. Entonces, Profe, y en un cable, en un alambre también se puede, sí. sí, pero un alambre es un sólido, a no ser de que el diámetro del alambre sea supremamente pequeño. Un alambre es un sólido, hay que tener eso presente. Ahora, le coloco un ejemplo, Miguel, como para que colocarlo usted en contexto. Cable coaxial, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Qué es un cable coaxial? Obviamente todos hemos visto un cable coaxial en la vida, porque Colombia tampoco está tan jodido, pues. Sí o no, estamos jodidos, pero no tanto como para no conocer un cable coaxial. Pero nos hemos preguntado realmente de qué es un cable coaxial como sistema físico. Profe, no es el cable que usan para los televisores, para transmitir señal al Sí, selector. pero exactamente a eso me refiero, que todos hemos visto un cable coaxial. Por favor, levante la mano el que nunca haya visto un cable coaxial. Ahora levante la mano el que conoce un cable coaxial, así sea de vista, pues. Así sea que lo haya visto en el televisor. Oiga, Miguel, usted no dijo que sí lo conoce, levante la mano, viejo. Ah, listo. Entonces, muy bien. ¿Qué es un cable coaxial como sistema físico? Es un cilindro metálico, supremamente delgado, muy delgado, tan delgado que esto se puede considerar como una varilla de carga en una dimensión. Esto acá es seguramente delgado. Acá hay un soporte aislante, o sea que esto acá, a ver, acá hay un aislante que obviamente en el vocabulario de la ingeniería eléctrica y la electrónica, esto se conoce como un apantallamiento. Y sobre ese apantallamiento va otro cilindro metálico, que tiene un radio externo y un radio interno. Venga, lo dibujamos bien. Entonces, este es el radio externo de ese cilindro metálico. Y este es el radio interno del cilindro metálico, ¿cierto? Debido a la carencia a mis carencias como dibujante, entonces voy a hacer uso de la magia de Internet. Busquemos un cable coaxial. A ver cuál nos sirve. Observen esto. Esto es un cable coaxial. Si ustedes observan acá,
El apantallamiento del que les hablé es como es como esa silicona blanca que hay ahí. Por dentro va el cilindro interno de radio muy pequeño y por fuera va el cilindro externo que tiene radio interior y radio exterior. ¿Sí o no? Entonces, este de acá es el cilindro interior. Este de acá es el apantallamiento, que es otro cilindro. Este cilindro de acá, que es un soporte aislante. Como ustedes pueden ver, está aislando el cable interior del cable exterior, ¿cierto? Y está el cilindro exterior, que es este cilindro de acá, que tiene es como un anillo porque tiene radio interior y radio exterior, pero un anillo grueso. Esto es un cable coaxial. Y este tipo de cables coaxiales nosotros lo podemos analizar a la luz del electromagnetismo. Lo que pasa es que hacer cálculos sobre este tipo de sistemas, estos cálculos son complicados. Entonces no son cálculos sencillos. Son cálculos bastante complicados. Nosotros, por ejemplo, en electromagnetismo, típicamente hacemos esto en la parte de capacitancia que tiene que ver con la capacidad que tiene este cable para almacenar energía, ¿cierto? Entonces, estos son los cables que utilizamos nosotros para transmitir señales de televisión. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Volvemos a nuestra hojita. Ahora vamos a mirar entonces un sistema en una dimensión de distribución de carga. Nosotros ya vimos, por ejemplo, ya vimos el concepto de campo eléctrico generado por una distribución de carga. Y entonces el sábado podemos extender ese concepto de campo eléctrico a una distribución de carga en 2 dimensiones y en 3. Tenemos aquí una varilla y nosotros, por ejemplo, deseamos conocer si yo coloco una carga puntual positiva por acá, que esa es la noción de campo eléctrico. Recordemos la noción de campo eléctrico. ¿Qué es la noción de campo eléctrico? La noción de campo eléctrico eh, es, si yo coloco una carga puntual en algún lugar del espacio y esa carga se acelera en una dirección determinada, y es una carga puntual positiva, entonces yo puedo decir que en esa dirección existe un campo eléctrico, como cuando yo, por ejemplo, coloco una moneda acá. Entonces, por ejemplo, esta monedita, ¿sí o no? Observen esta monedita. Yo coloco esta moneda acá y yo la suelto. ¿Qué es lo que me está diciendo esta situación acá? Que en la dirección en la que se acelera la moneda hay un campo gravitacional. Lo mismo si yo coloco una carga puntual acá
en la dirección en la que se acelera esa carga puntual hay un campo eléctrico. Entonces, para eso colocamos la carga puntual que se llama carga de prueba. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para determinar el campo eléctrico en el punto donde coloco esa carga? Entonces, vamos a recordar los pasos. Necesito colocar una carga puntual positiva ahí de magnitud arbitraria que no interviene en el cálculo. Para yo poder, obviamente, determinar distancias y cosas por el estilo acá, entonces necesito ubicar un sistema de coordenadas en la varilla. Pues acá en esta varilla voy a colocar estas coordenadas aquí así. Listo. Y voy a decir que esta carga está ubicada en el punto x, 0, que este es el eje Y' y este es el eje X'. Y acá entonces voy a escoger un diferencial de carga. Siempre escojo un diferencial de carga. Y la pregunta que me debo de realizar es cuál es la distancia entre el diferencial de carga y el punto donde voy a evaluar el campo eléctrico. ¿Cierto? Entonces, este diferencial de carga tiene un espesor de dx'. Y la distancia entre ese diferencial de carga y el punto donde voy a evaluar el campo eléctrico es simplemente, digamos, R minúscula. Y obviamente esta distancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale esta distancia de aquí hasta aquí? X'. Esta es la sistemática general que nosotros hemos utilizado para realizar este tipo de ejercicios. Ahora, yo voy a escribir entonces la fórmula para determinar el campo eléctrico en ese punto. En ese punto nosotros bien sabemos que el campo eléctrico generado por un diferencial de carga es un campo eléctrico diferencial en esta dirección. Si la carga de la varilla es positiva. Si la carga de la varilla fuera negativa, iría en dirección contraria. Este diferencial de campo en X es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Como aquí no hay que sumar nada vectorialmente, eso simplemente es un problema escalar, porque va en la misma dirección en la que está la varilla. Entonces, acá esto es diferencial de carga sobre R al cuadrado. Para yo poder manipular esta expresión apropiadamente, necesito hacer dos cosas. La primera cosa, necesito relacionar el diferencial de carga con el diferencial de X. Como la densidad lineal de carga es dQ dividido dx', de acá, entonces yo obtengo sucintamente que el diferencial de carga es lambda por dx'. Segunda cosa, necesito hallar R en términos de X'. Yo sé que esta distancia de aquí hasta aquí es X. Entonces yo digo que X, si yo sumo las distancias por arriba y por abajo, X debe ser igual a X' más R. Ergo, R es igual a X menos X'. ¿Sí o no? Ya tengo los dos desarrollos que necesitaba para poder completamente evaluar el diferencial de campo eléctrico en X. Entonces, esto es lambda de X' sobre X menos X' al cuadrado. Nos falta una última cosita que no especificamos acá. ¿Quién me dice qué no especificamos en ese diagrama? A ver, apunto las participaciones.
Chicos, ya saqué la libretica. Voy a apuntar los nombres. A ver. La longitud de la varilla, profe, y que la varilla está en Ahí saqué x' la que fue igual a la 0 y diferencia. x' igual a. Excelente. Eso es lo que pasa cuando uno hace los ejercicios, chicos. Que esas cosas las sabe. ¿Sí o no, Karen? Sí, señor. X' igual a, por ejemplo. Eso no tiene que ver así. Eso es simplemente un ejemplo. ¿Sí o no? Puede ser B o puede ser L medio, lo que sea, ¿cierto? Simplemente la longitud de la varilla, como dice la compañera Karen. Venga, Karen, ¿y para qué me sirve a mí saber la longitud de esa varilla? ¿Qué hago yo con eso? A esto le va a oscilar el diferencial, ¿cierto? En esa distancia. Porque si mi longitud de la varilla es A, entonces tengo que la longitud de la varilla hasta donde tengo la carga de prueba sería X menos A. Sí, exactamente. O sea, claro que esta longitud acá, Karen, yo no la necesito en este momento. Esta X menos A no la necesito, pero tiene razón. De pronto puede que la necesite después. En este momento no, pero ¿para qué otra cosa, Karen, usted utiliza esa X' igual a? Otro Para compañero evaluar también. la carga, los límites. O sea, con este es el límite de Exactamente. la varilla cuando evaluamos. Profe, son los límites en la integral. Muy bien. Muy bien, Karen. Un segundo que me está escribiendo mi jefe. Vale, profe, sí, señor. Entonces, como bien dicen los compañeros Karen y Jefferson, que de hecho son los que siempre han entregado de primero los ejercicios, entonces no es muy curioso su intuición al respecto. Acá integramos. Y entonces Karen y Jefferson dicen que integramos entre x' igual a 0, x' igual a A, y aquí entre 0 y x. Muy bien. Vea que esto, chicos, esto es más que todo, digamos, un susto infundado de este tipo de problemas. Este problema es sencillo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, pero la hora del planteamiento es donde se frena uno. Pero acá acabamos de plantear este problema, este es un problema sencillito. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es la que yo creo que es la dificultad con este tipo de problemas? Yo creo que es una dificultad de tipo geométrico. Y las dificultades de tipo geométrico son muy problemáticas porque resulta que a uno le enseñan a pensar y argumentar en el curso con geometría. Una persona que no sepa geometría no es capaz de escribir una carta bien escrita. Y eso es un hecho de las personas que han investigado ciencias de la educación. La geometría es muy importante. A uno enseñan geometría para uno saber geometría solamente. Le enseñan geometría para uno tener una línea clara de argumentación. Primero hago esto. Dado que esto es de esta forma, prosigo por acá. Aquí obtengo esto y sigo acá. Esas llaman pruebas de rigurosidad geométrica. Yo creo que ese es el principal problema o limitación que nosotros tenemos acá. Lo mismo con el problema de los péndulos. Una vez nosotros superamos, obviamente, esa dificultad geométrica, entonces ya sacamos todo esto adelante. Pero esto realmente no es tan complicado. Esto es entre x' igual a 0 y x' igual a A. Acabo de sacar a lambda porque es una constante en la integral
y me queda dx' sobre x menos x' al cuadrado. Mucha gente le tiene el susto a las integrales, que en electromagnetismo. Si ustedes a mí me llegaran en un parcial hasta acá, yo, por ejemplo, presencialmente, yo les ayudo ahí, les digo qué hacer. Porque esto no es un curso de integrales, esto es un curso de electromagnetismo. Nosotros no podemos volver esto un curso de integrales. Y si ustedes son capaces de plantear este problema, yo quedo absolutamente feliz. Ahora, obviamente nosotros, ¿qué es lo que deseamos cuando planteamos un problema? Poderlo solucionar, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa importante. Entonces, ¿qué requiere este problema? Requiere que nosotros solucionemos esta integral. Bueno, ¿quién me colabora acá? ¿Qué hacemos ahí? Es una integral breve, pues. ¿Eso no queda un logaritmo natural, profe? ¿La No. resolvemos por sustitución? Podemos comenzar. ¿Qué sustituiría usted, Karen? Pues diría que u es igual a x menos x' y de Muy 1 bien. menos dx'. Excelente. Muy bien, Karen. ¿Y ahora? Entonces, cuando x' es igual a 0, u sería igual a x. Y cuando x' es igual a, u sería x menos a. Muy bien. Así, Karen, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, la integral entre x' igual a 0 y x' igual a d de x' sobre x menos x' al cuadrado es igual a la integral entre u igual a x y u igual a x menos a d menos du sobre u al cuadrado. Fuera del logaritmo natural, Fabián, si fuera u abajo solamente, no u al cuadrado. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Cambio los límites para quitarme este signo de acá. O sea que esto es en ux menos a y u igual a x. D de u a la menos 2. Y esto es igual a u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 entre x menos a y x. Arriba queda u a la menos 1, abajo queda dividido menos 1, otro signo menos, cambio los límites. O sea que esto es igual a 1 sobre u entre x menos a. Ah, cambio otra vez los límites, qué pena. O sea que esto es igual a 1 sobre x menos a menos 1 sobre x. Por lo tanto, Profesor, ¿la puede devolver un momentico a la hoja anterior, por favor? sí, señor, claro. Profe, una pregunta, ahí no debería también ir lo que va fuera de la integral, que es lambda sobre 4pi epsilon sub 0. Ah, sí, pero lo que pasa es que yo solamente puse acá la integral sin nada de eso. Simplemente estoy calculando la integral y ahora pongo lo otro. Que le pegaron mis mañas y él me regañaba por eso. Ah, listo, profe, sí, señor, qué No, no, pena. no, pero es que, no, espera un momentico. Es que es muy distinto porque es que usted iba haciendo el cálculo, iba quitando lambda sobre 4 pi epsilon sub 0, como cuando uno le quita la chocolatina al hermanito. Eso es muy diferente. Ah, profe, mentira, abajo estaba.
Simplemente Yo que yo acá desarrollé ahí el frente de la especifiqué integral. que solo estaba mirando la integral. Oiga, mejor dicho, estos manes no se pierden nada, pues. Están ahí pendientes, pero eso está bien. Esa es la actitud, viejo. Por lo De todas tanto, formas queda bien. ¿cómo? Que de todas formas queda bien. Pues desde que usted sepa qué está haciendo, sí, ¿cierto? Entonces usted es el que tiene que saber. Por lo tanto, X se obtiene X igual a lambda sobre 4pi epsilon sub 0, 1 sobre X menos A, menos 1 sobre X, ¿cierto? Ahorita que me preguntaba Sergio Daniel por la serie de Taylor, entonces les hago yo una pregunta, ¿uno para qué utiliza una serie de Taylor acá? ¿Quién me puede explicar? O la expansión binomial, cualquiera de las dos me sirve. Profe, yo sé que sirve para resolver ecuaciones y para hallar algunos puntos o algunas aproximaciones, ¿no? Sí, por ahí va la cosa, pero en estos contextos que nosotros hemos trabajado, ¿para qué nos sirve una serie de Taylor o la expansión binomial? A ver. Pues bueno, aquí nos lo hacemos para hacer una aproximación más exacta. O, bueno, señores. Eh, mm, eh, no, pero es que nosotros hemos trabajado esto ya, obviamente, desde alguna perspectiva. A eso me refiero yo. Desde la perspectiva en la que nosotros hemos trabajado esto, ¿para qué nos sirve una serie de Taylor o una expansión binomial? Para llegar a una expresión de una magnitud más aproximada. Sí, pero cuando yo digo, sí, Karen, está bien, pero cuando nosotros nos referimos a aproximación, nos referimos a qué, aproximar por qué, qué es lo que estamos aproximando. Pues en este caso aproximaríamos lo que está dentro del paréntesis. Sí, y bueno, entonces le cambio la pregunta. ¿Cuál es el criterio para usted aproximar? ¿Con qué criterio aproxima?
¿Sí entiende la pregunta, Karen? ¿O no muy bien? Pues, creo que sí, profe. Entonces, ¿qué opina usted, o Fabián, o Pastrana, que también hizo esa parte? Esta es una pregunta importante, es muy importante y yo les dije que yo le doy un peso muy importante a este concepto a los estudiantes de ingeniería, porque la ingeniería en gran parte, digamos que reposa sobre ese concepto. ¿De qué estábamos hablando cuando hacíamos series de Taylor y cuando hacíamos expansión binomial? A ver. Karen ya les dijo la mitad de lo que se hace. Falta la otra mitad. ¿Con qué criterio aproximamos? Profe, es que no sé si estoy bien, pero por lo menos en los ejercicios en los que hemos trabajado la serie de Taylor o la expansión binomial, lo hacemos para llegar a una expresión aproximada de la fuerza. O del campo, sí. Pero, por Ajá. ejemplo, yo le digo a usted que aproxime. Por ejemplo, cuando yo le digo a usted aproxime, ¿usted qué piensa? ¿Aproximar qué? No tiene que ser en este caso. Piensa en alguna cosa que usted aproxima. Karen, ¿qué aproxima usted? Pues algo un poco más exacto. No, anda al revés. Esto es exacto. Ok. Esto es exacto. Cuando usted aproxima es menos exacto, pero le sirve más aproximar por alguna razón. Cuando usted aproxima, ¿qué está aproximando? Le voy a colocar yo un ejemplo. Yo le digo a usted que usted me va a comprar a mí un libro. Y yo le digo, Karen, ese libro vale 144.000 pesos, 352,34 centavos. Usted, obviamente, ¿usted tiene centavos o no tiene centavos de peso colombiano? No, profe, diría que pagaba 145. Pues, algo así, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿De dónde da el valor? exactamente. Entonces, es una aproximación, es una aproximación. O yo le quito los centavos del precio. Si aproximamos o termina perdiendo usted o termino perdiendo yo unos centavos o usted pierde unos centavos, pero alguno de los dos pierde, ¿sí o no? Sí, señor. En este caso, cuando nosotros aproximamos porque queremos saber qué. Les doy una pista. Piensen en las distancias a la cual se encuentra el punto de campo de la varilla. Para calcular la fuerza del campo, ¿no? Como pues varía de acuerdo a las distancias, entonces por eso aproximamos con la serie, para hallar una distancia más exacta. No una distancia, no. Para aproximar la fuerza o el campo. Pero ¿con qué criterio, Fabián? Hágale que usted hizo ese problema y nosotros hablamos de eso por WhatsApp. Usted me envió como 7.000 mensajes de voz y yo le contesté los 7.000 mensajes que envió. Acuérdese bien, usted me decía, profe, eh, llego hasta acá, esto no me da, ¿sí se acuerda lo que estoy hablando o no? Sí, más o menos, profe, es que pues como no tengo los apuntes a la mano. Pues tienen la memoria, que es más importante. No, mi memoria, mi nombre no se me olvida y eso porque lo tengo en la cédula anotado. A ver, cuando yo aproximo, yo voy a aproximar para determinar el comportamiento a corta distancia y a larga distancia, ¿sí o no, chicos? Ese es el criterio con el que yo aproximo. Ahora sí me copian o no.
Sí, señor. Sí, profe, entendí. Qué pena, profe, usted Entonces, podría repetirlo, lo que pasa es que yo lo escuché entrecortado. que nosotros aproximamos para determinar el comportamiento a larga distancia y a corta distancia. Muy importante es el comportamiento a larga distancia. Eso en física se conoce como análisis de comportamientos límite. Queremos analizar un comportamiento límite y es importante analizar el comportamiento límite. Ok. Listo. Sí, Muy señor, bien. gracias. Ahora, si por ejemplo X está muy lejos, es decir, si X es mucho mayor que A, entonces ¿cómo aproximamos nosotros esto? Entonces esto es igual a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0, o sea que esto es un comportamiento para el punto de campo lejano, no cercano, sino lejano. Factorizamos X acá, esto es X factor de 1 menos A sobre X, menos 1 sobre X. Lambda sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica a 1 sobre X por 1 menos A sobre X a la menos 1. Menos 1 sobre X. Hasta acá no hay nada aproximado. Todo lo que yo he hecho hasta acá es exacto. No he aproximado nada. ¿Dónde voy a aproximar? Acá cuando utilice la expansión binomial para este chisme de acá. Entonces esto es aproximadamente igual a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0, 1 sobre X que multiplica a 1. Recuerden que esto es 1 más Z a la N es aproximadamente igual a 1 más NZ, ¿cierto? Pero como N es menos 1 y Z es menos A sobre X, o sea que eso queda positivo, o sea que esto queda más A sobre X. Menos 1 sobre X. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Esto es igual a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplica a 1 sobre X más A sobre X al cuadrado menos 1 sobre X. Se cancela esta con esta y esto queda igual a lambda por A sobre 4 pi epsilon sub 0 X cuadrado. Pero recuerden que la carga es dq es igual a lambda por dx prima. Si yo integro acá entre 0 y q y esto entre 0 y a, me da que q es igual a lambda por a. O sea que esto simplemente es q. O sea que para un punto lejano el campo eléctrico queda como q sobre 4 pi epsilon sub 0 x al cuadrado, que es el campo eléctrico debido a una carga puntual q, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que cuando yo alejo mucho la carga de prueba de la varilla, esta carga de prueba de acá está viendo esta varilla como si fuera una carga puntual de carga total más q. Esto es lo que es el análisis del comportamiento límite, ¿cierto? Ahora vamos a discutir un poquito entonces el ejercicio que yo les voy a plantear para que ustedes lo expliquen en un video. Es el tercer ejercicio del parcial. En el parcial, en el tercer ejercicio del parcial, aparecía lo siguiente. Aparecían dos varillas acá.
¿Qué información nos dan a nosotros? Nos dicen que las varillas están separadas por B unidades y que la longitud de las varillas es de 2A. Nos dicen que demuestre que la fuerza, no me acuerdo cuánto da esa fuerza, pero yo miro, Q al cuadrado sobre 16 pi epsilon sub 0 al cuadrado, logaritmo de b al cuadrado. regálame un segundo, Karen, por favor, un segundo. Qué pena, profe. 16 pi epsilon sub 0 al Al cuadrado. cuadrado, logaritmo natural de b al cuadrado sobre b al cuadrado menos 4a al cuadrado. Muy bien. Deben de demostrar esta expresión de acá. Yo no los voy a poner a trabajar más de la cuenta. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo les voy a hacer este ejercicio más o menos explicado. Y ustedes me lo explican bien en el video. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Trato hecho. Trato hecho, profe. Sí, profe. Esto es para las personas Una que quieran pregunta. subir nota. Pues ahí Jefferson, Fabiani y Karen y Diego no creo que les convenga mucho hacer este ejercicio, ¿cierto? A Karen de seguro no. ¿Sí o no? Usted tiene 5 en las dos notas, ¿cierto, Karen? Sí, señor. Jefferson, usted tiene 5 en las dos notas. Sí, sí, señor. O sea que tampoco. Y Pastrana. Sí, profe. Ok, entonces el resto lo puede intentar hacer y después me debe de decir. Recuerden esto, logaritmo natural de 1 más x es aproximadamente igual a x menos x al cuadrado sobre 2. Esto es la serie de Taylor con dos términos para logaritmo natural de 1 más x. Deben de demostrar que cuando B es muy grande, o sea, la separación entre ellas es muy grande, estas dos varillas perciben a la otra varilla como una carga puntual, llegando obviamente a que la fuerza entre ellas es igual a Q al cuadrado sobre 16 o más bien sobre 4 pi epsilon sub 0 b al cuadrado, que es la distancia que hay entre ellas, ¿cierto? Como algo así, no recuerdo si esos son los factores exactos, pero algo así. Entonces, yo les voy a mandar esto para que ustedes hagan el trabajo de elaborar ese ejercicio y entonces hacen un video y me lo envían. Entonces, eso es una actividad de recuperación que nosotros podemos hacer dentro de la competencia que tenemos en este momento en el cese de actividades para ayudarles a ustedes un poquito a que recuperen pues, la situación. El sábado, entonces vamos a hacer lo que proponían los compañeros y vamos a trabajar un poquito de distribuciones de carga en 2 dimensiones y en 3 dimensiones para repasar lo que vimos el sábado en la clase pasada. ¿Les parece, chicos? Listo, profe. Sí, profe, Profe, perfecto. Sí, señor. ¿puede Listo, subir un profe. momentico para mirar la ecuación que quedó de campo eléctrico? Sí, señor. Aunque yo ahorita les envío esto con la compañera Karen, pero igual yo sé, esa. Sí, profe, ya, era esa, muchas gracias. Bueno, venga, grabemos esto de una vez.
A ver. Bueno, a ver. Listo. Pues ya en un momentico le envío esto, Karen, para que me haga el favor y lo envíe si es tan amable. Sí me escucho, Karen. Sí, profe, sí, señor. En cuanto me lo envíe, lo comparto. Bueno. Listo, jovencitos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Mucho juicio por ahí. Y nos vemos No, el gracias a sábado. usted, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Tenga buena Hasta tarde. luego, Gracias, profe. profe. Hasta Gracias por luego. el tiempo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Que estén bien. Igualmente, Mari. Hasta luego, profe. Chao, Fabián. Que estés bien.